Ya, buenas noches, mi nombre es Luciana Tellería y les voy a exponer mi monografía que es para optar por el título en el diplomado en educación superior. Bueno, el trabajo que investigué titula El aprendizaje basado en proyectos en la educación. Ya, bueno, a modo de introducción, bueno, el aprendizaje basado en proyectos lo vamos a abreviar de aquí en adelante como ABP, ¿ya? Bueno, para entender un poquito qué es el ABP, es un modelo que organiza el aprendizaje en torno a los proyectos. Y los proyectos, bueno, son tareas complejas, basadas en preguntas o problemas desafiantes que involucran a los estudiantes en el diseño, resolución de problemas, toma de decisiones o actividades de investigación. La finalidad de un ABP y los objetivos principales son promover el conocimiento previo que tienen los estudiantes a través de proyectos. O sea, en pocas palabras, todo el bagaje de conocimientos que tienen los estudiantes, que han adquirido a través de una materia o en su propia carrera, etcétera, tienen que ser aplicados de manera práctica. Entonces, para lograr este objetivo, el aprendizaje basado en proyectos es una buena metodología para emplear. Sin embargo, bueno, sabemos que existen varios tipos de proyectos, ¿no? ¿Cómo podemos identificar qué es específicamente un ABP y cómo puede ser considerado un ABP? Bueno, dentro de toda la información bibliográfica que he buscado, he considerado estos 5 puntos que me parecían importantes y muy congruentes, ¿no? Hablando un poco del tema de la centralidad, bueno, vamos a hablar uno por uno. Primero con la centralidad. ¿A qué se refiere? Bueno, tú tienes un currículum, una malla curricular, así decirlo, ¿no? Dentro de esta malla curricular, el proyecto debe estar centrado en eso. Por más de que sea un proyecto muy llamativo, muy interesante, si no está dentro de la currícula, carece de que sea considerado un ABP, porque la finalidad es afianzar los conocimientos que se tienen dentro de la currícula, ¿no? Bueno, hablando un poco de lo que es la conducción, cada proyecto debe tener un objetivo específico y claro, debe estar conducido hacia algo y debe seguir esa línea, ¿sí? Y para esto, bueno, lo más importante es la investigación. Bueno, como mi formación como científica, como bióloga, este es uno de los puntos más importantes porque la investigación tiene que estar basada en un diseño experimental. Y bueno, y para lograr la investigación se tienen varios pasos y requisitos previos a seguir. Entre los más importantes está tu pregunta de investigación, que tiene que estar basada en la observación y que tienes que tener una información bibliográfica, de conocimientos previos para lograr este objetivo, ¿no? Por otro lado, dentro de lo que es un proyecto ABP, debe tener lo que es la autonomía, ¿no? ¿A qué me refiero con la autonomía? Bueno, a qué es lo que se refiere a la bibliografía que he buscado en general, que un proyecto cuando es autónomo es porque tiene que tener un grado de complejidad, ¿sí? Me refiero a que no podemos decir que un proyecto de laboratorio que tiene una conclusión obvia o que se espera algo obvio va a ser considerado un ABP, ¿sí? La autonomía debe realmente sacar a los estudiantes de su zona de confort y hacer proyectos realmente difíciles, ¿no? Complicados, complejos. A eso me refiero con autonomía. Finalmente, lo que es el realismo, ¿sí? Que está acá. Todos los proyectos tienen que tener una contextualización en el estado actual y real de los estudiantes, ¿no? Esto puede ser por un tema de clase social, distribución geográfica, dónde se encuentran ellos, en qué situación se encuentran, en qué país, en qué universidad. Todo eso tiene que contextualizarlo al proyecto que ellos están realizando, ¿no? Y me parece que es uno de los principios que tiene la ABP más importantes, porque de esto de alguna forma ayuda a que los estudiantes puedan proyectar sus ideas a la realidad actual, todos sus conocimientos que tienen previos, ¿no? Bueno, eso es a modo de introducción para que entiendan más o menos qué es una ABP, ¿sí? Ahora en el desarrollo, ¿no?
Los fundamentos del aprendizaje basados en proyectos tienen más o menos 3 métodos. Bueno, tienen varios métodos, pero yo estoy haciendo énfasis en estos que me parecen fundamentales, ¿no? Estos métodos de la práctica del ABP son las expediciones en espacios naturales, que esto también va a depender mucho de la temática en la que se esté estudiando, o de la materia o de la carrera que se esté estudiando, ¿no? Tiene que estar más relacionado con lo que es probablemente las ciencias naturales o temas hidrológicos, geológicos, etc. Vamos a hablar un poco de lo que es el aprendizaje basado en problemas. En realidad esto puede estar basado en las problemáticas incluso dentro del aula, pueden ser problemas sociales o de interacción en la sociedad o entre los mismos estudiantes, o problemáticas de tu propio país, etcétera, ¿no? Y finalmente lo que es la investigación científica, y que esto está netamente en lo que es el campo científico neto y puro, ¿no? Que puede ser investigaciones también en campo, pueden englobar estas dos que les he mencionado anteriormente, puede ser investigaciones de laboratorio, etcétera, ¿sí? Bueno, entre estos tipos de aprendizajes, el que me parece que es fundamental es el aprendizaje expedicionario, que está con las siglas AE. ¿Ya? Bueno, este representa algunas características de las expediciones en la naturaleza que les había explicado en la anterior diapositiva. Y la finalidad de este tipo de aprendizaje es involucrar el trabajo en campo, ¿no? El servicio, el trabajo en equipo, la construcción del carácter, la reflexión y la construcción de una conexión con el mundo fuera del aula, ¿sí? Tiene la intención de transformar el currículum, la instrucción, la evaluación y la organización escolar, ¿no? Y básicamente, hablando no solo escolar, sino también a nivel de educación superior. Por ejemplo, en el campo de la biología, este tipo de aprendizaje es súper importante, porque previo a esto, tú tienes que saber realizar tu diseño experimental para que tu muestreo en campo sea totalmente eficaz, ¿sí? Bueno, hablando sobre la investigación, sobre el aprendizaje basado en proyectos, también es importante evaluar la efectividad, la eficacia de los proyectos, porque tienen que cumplir ciertas finalidades, que son afianzar el conocimiento que han adquirido de manera teórica en los estudiantes. Entonces, por lo tanto, se tienen varios tipos de evaluaciones, ¿no? Las dos primeras, bueno, esta evaluación es la sumativa y esta evaluación es la formativa, ¿sí? Entonces, emitir juicios de valor sobre la efectividad del ABP, evaluar el grado de éxito. ¿Cómo tú puedes evaluar el grado de éxito? Fácil, viendo cuánto han podido asimilar los estudiantes y qué productos y qué conclusiones productivas han podido sacar dentro de lo que es un proyecto. Evaluar el papel del estudiante en la ABP, cómo han podido trabajar en equipo, en grupo, las acotaciones que han tenido, el nivel de desenvolvimiento de los estudiantes, y bueno, y generar una propuesta o modificación del ABP, porque sabemos que como cualquier investigación científica no es 100% perfecta, ¿no? Siempre está sujeta a errores, y esos tienen que ser subsanados posteriormente, ¿no? Entonces, la investigación sobre el papel de los estudiantes en el aprendizaje basado en los proyectos. Bueno, muchos de los autores señalan que hay dos tipos de papeles en los estudiantes, ¿no? Que pueden ser sorpresas agradables o sorpresas decepcionantes como resultado de los estudiantes. ¿A qué me refiero con esto? En sorpresas agradables es que los estudiantes que han tenido un desempeño deficiente en el tema de las aulas en práctica, ¿sí? Han logrado un desempeño muy efectivo en lo que sería en el proyecto, en el desenvolvimiento del proyecto. Y las sorpresas decepcionantes son estudiantes que eran muy buenos en la práctica, muy buenos en la teoría, pero en la práctica no se han desenvuelto como lo harían teóricamente. Y esto es algo que puede llegar a pasar. No todos los estudiantes se van a desenvolver de igual forma, tanto en la teoría como en la práctica, ¿sí? Entonces, este punto también es muy importante porque es la investigación de intervención, ¿sí? Es más que todo para mejorar la eficacia del ABP, ¿sí?
Está diseñada para corregir una debilidad observada, para remediar o acomodar algunas deficiencias de los estudiantes en el aspecto del trabajo del proyecto, ¿ya? Y esto se da principalmente a través de la comunicación transformadora. ¿A qué me refiero con esto? La comunicación que debe ser estrecha con los estudiantes y el docente. El docente debería funcionar como un facilitador y poder guiarles a los estudiantes dentro de lo que es el proyecto para lograr una mejor eficacia, ¿no? Y principalmente todo esto es para corregir los ajustes inadecuados de las tareas diarias que se dan dentro de lo que es el proyecto. Dentro del proyecto se pueden dar ciertas modificaciones para lograr una conclusión mucho más acertada, acorde a los objetivos que se tienen dentro de un aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Y a medida de conclusiones, ¿sí? La ABP será un limitante si el docente no tiene conocimiento profundo sobre este método. En proyectos complejos, los estudiantes podrían tener dificultades en el aspecto autodidacta y finalmente existe evidencia de que la ABP, en comparación con otros métodos de instrucción, tiene valor para mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes en muchas áreas, ¿sí? Y recomendaciones. Bueno, no existe un marco, teoría específica de la ABP debido a que es muy amplia, muy interdisciplinaria. Sin embargo, gran parte de la investigación mencionada dentro del trabajo y de la monografía puede ser irrelevante para las preocupaciones de los docentes del aula, ¿sí? Puede que a muchos docentes no les interese este tipo de método. Por lo tanto, lo que yo quiero llegar con esta investigación es que se promueva este tipo de aplicación porque considero que es muy efectiva en la asimilación de conceptos y conocimientos en los estudiantes, ya que estimula a la práctica y pienso que esta es una buena forma de asimilar todo lo aprendido. ¿Sí? Gracias.